Hola, bienvenidos a esta charla que tiene por título Conociendo la Bolsa de Valores de Lima. Mi nombre es Alejandro Basso y soy coordinador general en Bursen, el Centro de Estudios Financieros de la Bolsa de Valores de Lima. El día de hoy, junto con mi colega Renzo Morales, les expondremos qué cosa es lo que hacemos en esta organización, así como una exposición de los principales índices bursátiles que utilizamos en el mercado de valores. Antes que nada, quisiera agradecer a la Superintendencia del Mercado de Valores por la invitación a la Bolsa de Valores de Lima y a Bursa en el Centro de Estudios Financieros de la Bolsa de Valores de Lima por su invitación para participar en este evento que a nivel mundial es organizado por IOSCO bajo el título de Semana Mundial del Inversionista en su versión 2020. Muchas gracias por contar con nosotros. Bueno, el Grupo Bolsa de Valores es un grupo de empresas en donde probablemente la empresa más emblemática y conocida sea la Bolsa de Valores de Lima. Esta es una empresa que está próxima a cumplir 160 años en enero del año 2021. Inició sus operaciones el día 7 de enero de 1861, después que a partir de una serie de decretos emitidos en el gobierno del mariscal Ramón Castilla en la década de 1850, se logró constituir la empresa bajo el nombre de Bolsa Comercial. Hoy la Bolsa de Valores de Lima ha dejado de ser una sola empresa para convertirse en un grupo de empresas que tienen como objetivo brindar facilidades, tecnología en el mercado bursátil y para el sistema financiero en general. Dentro de estas organizaciones, aparte de la Bolsa de Valores de Lima, tenemos a Cavalli, que es una institución compensadora y liquidadora de valores, regulada igual que la Bolsa de Valores por la Superintendencia del Mercado de Valores. Cavalli es una central de depósito donde todos los activos financieros desmaterializados son registrados. Tenemos Valuex, que es una empresa valorizadora y proveedora de precios, que también es regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Datatec, en su rol de facilitador a través de tecnología de punta, de facilitador de la comercialización, especialmente de instrumentos de renta fija en mesas profesionales de diferentes empresas del mercado financiero. Y Bursen, que es la marca con la cual la Bolsa de Valores de Lima hace sus cursos y programas de capacitación para el público en general. Adicionalmente a todas estas empresas que conforman la familia de la Bolsa de Valores, el mercado está compuesto por los reguladores, la Superintendencia del Mercado de Valores como el regulador principal, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que especialmente audita a todas las instituciones que participan en el mercado de valores en los temas relacionados a la prevención contra el lavado de activos. Por otro lado, el mercado requiere la participación de otras entidades como son los emisores, que son las empresas que buscan financiamiento de sus proyectos a través del mercado de valores, los inversionistas que buscan rentabilidades que mejoren sus costos de oportunidad en el mercado, y los agentes estructuradores de las colocaciones y colocadores de las colocaciones que facilitan la estructuración, colocación y posterior negociación de los instrumentos financieros en el mercado de valores. Y este grupo está compuesto principalmente por bancos y sociedades agentes de bolsa. Entonces, la Bolsa de Valores de Lima es una empresa privada, una sociedad anónima abierta con autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores, que opera en un mercado altamente regulado por esta superintendencia y que se encarga de administrar el mecanismo centralizado de negociación conocido como rueda de bolsa. Su objetivo fundamental es interconectar la oferta y la demanda de instrumentos financieros a fin de facilitar la negociación transparente de valores, ofreciendo servicios, sistemas y mecanismos que permitan primero el financiamiento de proyectos de inversión, las emisiones en el mercado primario y posteriormente la inversión a través de las subsiguientes operaciones que se van a realizar en el mercado secundario de valores.
este mecanismo centralizado de negociación que conocemos como bolsa de valores es parte entonces del sistema financiero que tenemos junto a la banca comercial, desempeña un rol importante en el financiamiento de proyectos. Y esto lo hace en el mercado primario. Las empresas acuden a este mercado primario con el fin de ofrecer a los diferentes inversionistas la primera emisión de acciones, títulos de renta variable, o la primera emisión de títulos de renta fija, que podrían ser, dependiendo del plazo, papeles comerciales o bonos. Es importante esto porque este mercado primario es el mercado de financiamiento. Las empresas acuden para levantar fondos que les van a permitir financiar sus proyectos. Es una alternativa adicional de financiamiento para las empresas a través de la emisión de estas acciones e instrumentos de deuda. Mejora la gestión de la empresa, ya que estas empresas van a comenzar a tener que mostrar su información de manera transparente y abierta a los inversionistas y a los potenciales inversionistas. Y este ordenamiento y estas prácticas de buen gobierno corporativo van a incrementar el valor que tiene esta empresa, con lo cual se van a mejorar sus perspectivas a largo plazo y va a obtener una exposición a nivel nacional e internacional importante, que no la tendría si su capital fuera cerrado y no estuviera cotizando en el mercado de valores. Adicionalmente a esto, va a contar con reconocimientos por las buenas prácticas de gobierno corporativo que implemente, de gestión financiera y de transparencia. Por otro lado, tenemos el mercado secundario. Este ya es un mercado para inversionistas, donde todos los instrumentos que fueron colocados en el mercado primario pueden ser negociados de manera subsiguiente, ¿no? Entonces, este ya no es un mercado de financiamiento. Recordémonos que el mercado de financiamiento es el mercado primario, donde se financiaron los proyectos de inversión. En este mercado secundario, entonces, los inversionistas van a buscar mejorar rentabilidades a través de la compra y venta de los instrumentos financieros que ya en algún momento fueron colocados en el mercado primario. Hasta el año 1995, la Bolsa de Valores de Lima funcionaba como una rueda de bolsa presencial. Después los cambios en la tecnología permitieron que la negociación de bolsa a partir del año 1995 se haga de manera electrónica. Hoy día el sistema de negociación que usa la Bolsa de Valores de Lima se llama Millennium. Es el mismo sistema que usa la Bolsa de Valores de Londres, un sistema moderno y potente. El esquema a través del cual se realizan las operaciones en el mercado de valores sería el que estamos mostrando. Vendedores y compradores que no necesariamente se conocen interactúan con un intermediario bursátil o sociedad agente de bolsa, que tampoco tienen que ser la misma, donde van a registrar las diferentes propuestas de compra y venta de valor. Estas sociedades agentes de bolsa registrarán estas propuestas en el sistema de la bolsa de valores, y una vez que se encuentran tanto la oferta como la demanda en función a la variable precio, la operación se realizará y tendremos una transacción en el mercado de valores. Estas transacciones van a ser liquidadas en la Cámara de Depósito o institución compensadora y liquidadora de valores, que en el Perú es Cavali, ¿no? Y todas estas transacciones monitoreadas en tiempo real por el regulador, la Superintendencia del Mercado. Es importante para nosotros como inversionistas tener claro que el éxito de nuestras inversiones en este mercado de valores depende de nosotros mismos. Asumimos el riesgo, pero también asumimos las ganancias con las decisiones que tomamos a partir de la información que tenemos del mercado y de la capacitación que hemos recibido para poder tomar las mejores decisiones de inversión. Cualquiera puede invertir en la bolsa de valores, hay que ser mayor de edad simplemente, acercarse a una sociedad agente de bolsa y llenar un contrato y una ficha de registro. Hay que invertir informado. La recomendación es que para poder tomar decisiones de inversión hay que estar lo más informado posible en relación a cuáles son las perspectivas de crecimiento que puede tener la organización en la que yo voy a estar invirtiendo. Tenemos que conocer nuestros derechos y obligaciones como inversionistas en el mercado de valores. Invertir solo nuestros excedentes o nuestros ahorros. Nunca endeudarnos para invertir en el mercado de valores.
Las operaciones en el mercado de valores no tienen un monto mínimo. Sin embargo, es importante que los inversionistas sepan cuál es su costo de oportunidad, es decir, qué harían con ese excedente o ese ahorro en caso de no invertir en el mercado de valores para obtener una rentabilidad superior. Adicionalmente, tienen que tomar en cuenta que las diferentes entidades que participan en el mercado de valores cobrarán una comisión por su participación, con lo cual la rentabilidad esperada debería cubrir ese costo de oportunidad y los costos adicionales por invertir en el mercado de valores. También es importante para los inversionistas diversificar sus portafolios, pues cuando invertimos en un solo instrumento, estamos acumulando ese excedente o ese ahorro en un solo instrumento y por tanto asumiendo el nivel de riesgo de ese instrumento. Como consecuencia, tenemos que responsabilizarnos por las decisiones y por el riesgo que podemos asumir a partir de las decisiones que tomamos. Toda inversión se debe realizar a través de un intermediario autorizado, una sociedad agente de bolsa que está inscrita en la Superintendencia del Mercado de Valores y que está regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Si tenemos dudas, podemos entrar a la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores y consultar por ese intermediario. Y nunca entregar dinero en efectivo, siempre hacer depósitos en las cuentas de estas sociedades agentes de bolsa. A continuación, le voy a ceder la palabra a mi colega Renzo Morales para que nos haga una charla sobre los diferentes índices bursátiles que utilizamos en la Bolsa de Valores de Lima. Muchas gracias a todos por su participación. Los dejo con Renzo. Gracias. Hola a toda la audiencia, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Renzo Morales Ortiz, soy analista de información bursátil de la Bolsa de Valores de Lima. Tendré a cargo la presentación del tema de índices bursátiles. Antes de iniciar, quiero agradecer a Bursen por la oportunidad de participar en esta Semana Mundial del Inversionista. Dicho esto, pasemos a presentar cuáles son los temas que vamos a tratar a lo largo de esta presentación. Iniciaremos describiendo qué son los índices bursátiles, cuál es su utilidad, cómo es que estos se clasifican, los distintos tipos de rendimiento que podemos medir con esos índices y una mención a qué son las compañías proveedoras de índices. Luego pasaremos a revisar la familia de índices S&P BBL, iniciando por el S&P BBL Perú General, luego por el S&P BBL Perú Select, luego revisaremos los índices S&P BBL Lima 25, así como también el índice S&P BBL IBGC. Luego revisaremos a los índices sectoriales y finalmente al índice de dividenderas. Culminado con ello, haremos una mención a la gestión pasiva, en particular sobre la importancia de los productos invertibles. Y finalmente culminaremos mencionando la importancia de los índices dentro de la clasificación de los distintos mercados o países. Dicho esto, iniciemos con la presentación. Tenemos aquí a los índices bursátiles. Si tuviésemos que definir qué es un índice, tendríamos que decir que un índice bursátil es un indicador que nos permite seguir el desempeño de un mercado. La utilidad de estos índices, por lo tanto, es darnos una referencia de cómo es que le está yendo al mercado, si el mercado está subiendo o está bajando. Tenemos aquí en la presentación a uno de los índices más icónicos de Wall Street y del mundo en general, el S&P 500. Es un índice de renta variable que nos muestra exposición al mercado norteamericano. Los índices bursátiles están compuestos por unas canastas de valores. En este caso, del S&P 500, este índice está compuesto por una gran cantidad de acciones, aproximadamente 500, en las que destacan, y aquí tenemos un cuadro en la parte inferior, con el top 5 de las acciones que tienen más peso dentro de este índice. Entonces, esas serían las acciones de Apple, de Microsoft, de Amazon, de Facebook y la de Google. Todas estas acciones que forman parte del icónico grupo de las FAANG. Ahora, ya hemos dicho que este índice lo utilizamos para hacerle seguimiento al mercado. Ahora veamos algunas características particulares de él. Tenemos aquí un cuadro con algunos datos. Podemos ver, si bien el índice se llama S&P 500, este tiene un ticker, que es una codificación asociada a este índice. En este caso, para el S&P 500 es SPX. Tenemos también aquí un número resaltado en negrita. Este es el valor del índice, es el valor puntual, porque los índices bursátiles se expresan en puntos, no se expresan en unidades monetarias. Entonces, este es el valor puntual del índice, que nos va a dar una referencia de cuál es
la posición del índice dentro del rango de cotizaciones que encontramos, por ejemplo, en el gráfico. Entonces tenemos adicionalmente también aquí que este índice en este día ha mostrado una tendencia a la baja, ha caído en 0.48%. Aquí también hay otros indicadores. Tenemos la apertura, por ejemplo, que es a cuánto abrió el índice cuando inició la rueda del día en particular. Tenemos también el precio de cierre previo, que es a cuánto cerró el índice en la jornada anterior. Tenemos el retorno de un año, que es comparar la fecha de hoy con la misma fecha, pero del año pasado. Estaremos viendo aquí que el S&P 500 ha rendido 14.77% en ese periodo de un año. Sin embargo, si el periodo lo tomamos en cuenta desde el cierre del año pasado hasta hoy, que ese es el year to date, tendríamos que este índice acumule un rendimiento de 3.24%. Aquí en el gráfico nosotros podemos ver el rendimiento de los últimos 5 años. Tenemos también otros indicadores. Aquí podemos ver que tenemos el rango del día, que nos muestra cuál es el precio mínimo, bueno, la cotización mínima de este índice y cuál es la máxima. Y aquí el círculo negro hace referencia de todo este rango, más o menos en dónde cerró el índice. Podemos ver que cerró más cercano a su nivel mínimo que al máximo. Por el contrario, tenemos aquí el rango de 52 semanas, donde vemos que este círculo negro nos da señales de que el índice ha cerrado, considerando el rango de las 52 semanas, más cercano hacia su valor máximo alcanzado en este periodo. Entonces, recapitulando lo mencionado aquí, tenemos que los índices bursátiles son indicadores que nos permiten seguir el desempeño de un mercado. Ahora, los índices bursátiles también pueden ser clasificados y pueden ser clasificados de una gran variedad de formas. Si consideramos el tipo de activo, tenemos índices que pueden ser de renta variable, de renta fija, de commodities, entre otros. Si hablamos del S&P 500 que acabamos de revisar hace unos momentos, este es un índice de renta variable, porque la canasta está compuesta por acciones, ¿no? Veíamos hace un momento Apple, Amazon, Facebook son acciones. Entonces nuestro índice S&P 500 se clasifica como un índice de renta variable. Por la representatividad podríamos clasificar a los índices en Composite, Broad y Benchmark. Si hablamos de un índice Composite, nos estamos refiriendo a aquel índice que incluye la totalidad de los valores listados en un mercado. Por ejemplo, si pensamos en el Nasdaq Composite, nos estamos refiriendo a todas aquellas acciones que listan en el mercado de Nasdaq. Entonces, este índice estaría compuesta por todas ellas, un índice muy amplio. Luego tenemos a los índices Broad, que son conocidos también como índices amplios. Esos toman una porción del mercado, pero lo suficientemente grande para ser muy representativa del mercado. En tanto que los índices Benchmark son una porción de los índices amplios, pero que incluyen a aquellos valores que son considerados los blue chips de este mercado. Dicho de otra forma, los mejores valores de este mercado, considerando ciertos criterios. Si tuviésemos que mencionar algunos, por ejemplo, podríamos decir que el índice S&P 1500 sería un índice amplio y el S&P 500 sería un índice benchmark. También podemos clasificar a los índices de acuerdo a su ponderación. Y aquí tenemos a los tan ampliamente difundidos en la actualidad, índices ponderados por capitalización bursátil, en algunos casos, o la gran mayoría, ajustada por free float, y también otros índices, por ejemplo, de precios y otros de liquidez. Aquí los índices locales son en su mayoría índices de capitalización ajustada por free float, pero tenemos en otros mercados, como por ejemplo el mercado japonés, que su índice, uno de sus índices principales, el Nikkei 225, es un índice de precios. Entonces, este es otro tipo de clasificación para los índices bursátiles. Ahora, dependiendo del sector, también los podemos clasificar. Por ejemplo, sector tecnológico, sector minero y demás. Es decir, en el sector minero encontraremos, en un índice minero encontraremos que los constituyentes son empresas mineras. En un índice tecnológico lo mismo. Entonces, de acuerdo al sector, también podemos clasificar a los índices. Por el origen geográfico, hablaríamos de índices globales, muy amplios, índices regionales y locales. Si tuviéramos que dar un ejemplo, podríamos decir el índice MSCI ACWI, que busca replicar la renta variable global, el índice MSCI Emerging Markets, que solamente busca ser representativo para los mercados emergentes, y el MSCI Perú sería pues la versión local de acuerdo al origen geográfico. Ahora, por el tipo de retorno, que es quizás una de las
clasificaciones más importantes, encontraríamos retorno total, retorno del precio y retorno neto. Y para esto tenemos una lámina en específico, entonces lo vamos a explicar más adelante. También por el tipo de moneda. Hace un momento mencionábamos que los índices bursátiles se expresan en puntos, más no en unidades monetarias. Sin embargo, la rentabilidad de los índices sí se expresa o puede asociarse a una unidad monetaria. Principalmente la unidad monetaria en la cual están expresados los precios de los constituyentes del índice. Entonces aquí pues tendríamos índices de dólares, euros y demás monedas. Y también una siguiente clasificación sería por su temática. Por ejemplo, actualmente las temáticas fintech, inteligencia artificial que están cobrando cada vez mayor importancia, entonces podríamos tener un índice que toma exposición en aquellas compañías que están relacionadas con la inteligencia artificial. Entonces este sería un índice temático para la inteligencia artificial, entre otros. Entonces aquí en la parte inferior tenemos un índice y vamos a tratar de clasificarlo de acuerdo a lo que acabamos de exponer. Entonces tenemos el S&P BBL Perú Select, nuestro índice, uno de nuestros índices locales. Entonces este índice pues es un índice de renta variable porque componentes son acciones. También se le categoriza como benchmark porque incluye aquellas acciones blue chip del mercado local. Es un índice ponderado por capitalización bursátil, eso está definido dentro de la metodología de Standard & Poor's. Y finalmente tenemos aquí en el nombre del índice, en la parte final aparece USD y TR. Y esto es lo que nos permite saber si el índice es un índice de retorno total, retorno del precio, en este caso es retorno total, la TR hace referencia a ello, y USD nos quiere decir que estaríamos midiendo la performance de este índice en dólares. Tenemos aquí debajo el ticker, así como en el S&P 500 SP, para el caso del Perú Select es el que podemos observar aquí debajo. Bueno, eso es lo referente a la clasificación de los índices. Ahora continuamos y veríamos el tipo de rendimiento. Aquí es importante porque tenemos que definir previamente y estar en claro qué tipo de rendimiento es el que está expresando aquel índice que nosotros estamos siguiendo. Y aquí hay 3 tipos de rendimiento principalmente: retorno del precio, retorno total y retorno neto. Si hablamos del retorno del precio, quiere decir que lo que están viendo el índice es la variación en la performance del precio de los constituyentes. Por el contrario, si hablamos de retorno total bruto o retorno total, nos estamos refiriendo a que el índice mide la performance del precio de los constituyentes, pero además considera aquellas distribuciones de beneficios como dividendos y asume que estos dividendos que se reciben por parte de los constituyentes del índice son reinvertidos en comprar estos mismos activos. Entonces aquí hay un componente adicional de retorno. Se le suma al retorno originado por la variación del precio el retorno que se obtiene por recibir aquellos dividendos que paguen estos potenciales constituyentes del índice. Y finalmente el retorno total neto o retorno neto considera al retorno total, pero le hace algunas deducciones por temas impositivos en los que haya que incurrir una persona que está siguiendo pues, estos constituyentes del índice. Por ejemplo, tenemos aquí en el gráfico el índice Nasdaq 100 en 2 versiones distintas, la versión del retorno del precio así como la versión del retorno total. En azul está la versión del retorno del precio y podemos ver que para este horizonte temporal, que son también en los últimos 5 años, tenemos que el retorno del Nasdaq 100 en su versión del retorno del precio es ligeramente inferior. Y esto es así porque aquí nos está considerando el retorno que se ha generado por los beneficios adicionales que se obtienen, por ejemplo, por el reparto de dividendos. Entonces es por eso que el índice de retorno total tiene una performance un poco mejor, un retorno un poco más elevado. Dicho esto, ahora pasamos a comentar sobre los proveedores de índices bursátiles. Ya hemos mencionado pues, la utilidad de los índices, ahora pasaríamos a ver quiénes están detrás de estos índices. Y estas son las compañías proveedoras de índices, que son compañías especializadas en la creación, cálculo y mantenimiento de estos indicadores. Además de crearlos y proveerlos y mantenerlos, también pueden licenciar el capital intelectual de sus índices. Aquí haciendo referencia, por ejemplo, a la metodología, para que a partir de este capital intelectual, otras compañías puedan crear productos de inversión pasiva, crear productos en los cuales la gente pueda efectivamente invertir. Porque en los índices no se puede invertir, son simplemente indicadores que uno sigue para tener una referencia de
cómo es que le está yendo al mercado en particular que estemos analizando. Entonces, estos proveedores de índices, cuando hablamos de que se encargan de crear el índice, es que nos estamos refiriendo a que definen una metodología en función de la cual luego, posteriormente, al momento de hacer el cálculo, van a definir cuáles son los valores que van a componer la canasta y cuáles son los pesos que van a tener esto dentro del índice. Y cuando hablamos del mantenimiento que hacen las compañías proveedoras a los índices, hacemos referencia a que tienen que estar constantemente verificando que los constituyentes del índice cumplen con los requisitos para formar parte de este, así como también hacen seguimiento a algunos eventos corporativos que podrían afectar al cálculo del índice. Tenemos en la parte inferior algunos logos en las que son las principales o más icónicas compañías proveedores de índices. Por ejemplo, S&P Dow Jones Índices, que es justamente la compañía que provee los índices para nuestra bolsa local. Otro, MSCI, es una compañía proveedora de índice muy importante, en función de la cual los países son clasificados. Y así otras más. Bueno, con esto culminaríamos la primera parte de nuestra presentación y pasaríamos ahora a mencionar lo referente a la familia de índices S&P BBL. Aquí tenemos que esta familia de índices ha sido diseñada para medir la performance de los segmentos, de los diversos segmentos de renta variable del Perú. Tenemos aquí una pequeña captura de la metodología. Aquí es donde está definido cómo es que se realiza el cálculo de los índices y tenemos aquí debajo cuáles son los índices que componen a esta familia, ¿no? Iniciando por el Perú General, el Perú Select, Lima 25, IBGC. Tenemos también índices sectoriales y subsectoriales, el índice de dividenderas y como también un índice que muestra la performance de las compañías más pequeñas y otro que muestra la performance de las compañías más grandes. Tuviésemos que mostrarlo esto gráficamente, lo encontramos aquí a la derecha. Tenemos que del S&P BBL Perú General se desprenden el S&P BBL Perú Select, el Lima 25, el IBGC y los sectoriales. Dentro de los sectoriales encontramos el sector consumo, financiero, industrial, minero y servicios públicos. Y en particular dentro de servicios públicos encontramos el subsector de eléctricas y dentro de industriales el subsector de construcción. Ahora presentaremos al índice S&P BBL Perú General. Este índice ha sido diseñado para ser el referente amplio del mercado local. Es un índice ponderado por capitalización ajustada por free float, que además incluye requisitos de liquidez y de frecuencia de negociación para sus constituyentes. Entonces este es el índice amplio, el índice por excelencia para el mercado local. Tenemos aquí un gráfico de la composición de este índice. Como vemos, tiene 30 constituyentes. Vemos aquí que las acciones de Credit Corp, el ADR de Buenaventura y las acciones de Sauder representan aproximadamente el 50% del índice. Entonces es un índice que está muy concentrado en estos tres valores mencionados anteriormente. Podemos ver también la performance de este índice, aquí en este caso, desde el cierre de marzo, el cierre del primer trimestre hasta la actualidad, ¿no? Una tendencia positiva que condice con la recuperación de los mercados después de esta crisis sanitaria que hemos estado viviendo. La tendencia al alza era muy marcada hasta el cierre de agosto aproximadamente. Sin embargo, ya en la última parte, en el mes de septiembre, ha habido una ligera corrección, entre otros aspectos, por un recrudecimiento en los casos de COVID-19 alrededor del mundo que ha impactado en la cotización de los metales, y esto pues ha afectado en cierta forma la recuperación de este índice del Perú General. Sin embargo, podemos ver que aún así la performance, considerando este último trimestre, ha sido positiva. Y si consideramos los dos últimos trimestres, también ha sido positiva, como se puede observar aquí en el gráfico. Entonces, es importante considerar que aquí pues, hay una gran concentración en el sector financiero por parte de Credit Corp y también en el sector minero por parte de Buenaventura y de Sauder, ¿no? Buenaventura expuesta al oro y Sauder expuesta al cobre. Entonces es importante considerarlo al momento de evaluar la performance, también cuál es el desempeño en particular de sus constituyentes y cuáles son aquellos constituyentes que tienen un mayor peso dentro de este índice. Entonces eso sería correspondiente al índice S&P BBL Perú General, el índice amplio, y ahora tenemos el índice S&P BBL Perú Select.
que a diferencia del Perú General, tiene una menor cantidad de constituyentes, en este caso son solo 12, versus el S&P BBL Perú General, que tenía, vimos hace un momento, 30 constituyentes. Y esto es así porque el Perú Select ha sido diseñado para ser el benchmark de la BBL. También es un índice de capitalización ajustada por free float, pero ya no incluye, pero mejor dicho, pero incluye a menos acciones porque solamente estaría considerando a las blue chip. Y se definirían a las blue chip, que son pues, las mejores acciones del mercado, debido a que tienen elevados niveles de negociación y que son empresas más grandes. Entonces, podemos ver aquí también la performance del índice, una performance similar a la del Perú General, porque como podemos ver aquí también hay una alta concentración en los valores que también eran muy pesados dentro del Perú General. Destacan Credit Corp y Sauder nuevamente. El peso es menor que en el Perú General, sin embargo, aún así representan una gran proporción del índice. Entonces, si queremos ver cómo es que le está yendo al mercado local, veríamos tanto el Perú General como el Perú Select. Y si miramos al Perú Select, considerar que estamos viendo aquí el desempeño, la performance de aquellas acciones top del mercado local. Luego tenemos otros dos índices también de la familia S&P BBL, el IBGC y el Lima 25. En este caso, el IBGC mide el desempeño de aquellas compañías que cumplen ciertos estándares de buen gobierno corporativo. Por lo tanto, la ponderación de los índices aquí se realiza también por capitalización ajustada por free float, pero adicionalmente hay un factor que mide el componente de gobierno corporativo de las empresas. Y por otro lado, el índice S&P BBL Lima 25 es un índice de liquidez. Es decir, aquí los pesos de los componentes se definen en función de un ratio o índice de liquidez. Si vemos la performance de este par de índices, tomando como referencia los últimos 5 años, podemos ver que a las compañías que cumplen con ciertos estándares de buen gobierno corporativo, estas han tenido un desempeño superior al de las compañías locales que son más líquidas. Si nos centramos en la última parte del índice, podemos ver pues, que esta abrupta caída corresponde a la actual crisis sanitaria que todavía continuamos viviendo por el coronavirus. Entonces, estos son otros dos índices importantes también de la familia de índices S&P BBL. Ahora pasaríamos a comentar a los índices sectoriales. Ya habíamos mencionado en unas láminas anteriores que los índices sectoriales incluyen a los sectores minero, servicios públicos, consumo, industriales y financieras. Aquí la clasificación de los índices se realiza bajo el estándar de las GICS. Si nos centramos en el gráfico, podemos ver la performance de estos índices a lo largo del presente año. Como podemos ver, el índice minero ha tenido una performance superior al de los otros sectores. Incluso ya había logrado recuperar las pérdidas del año y estaba alrededor del 9% positivo. Sin embargo, como mencionamos hace un momento, septiembre ha sido un mes de corrección, sobre todo por la caída en las cotizaciones de los metales industriales y preciosos. Es por eso que aquí el índice se ha visto afectado, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de analizar la performance de los índices, en particular considerar a los constituyentes que están dentro del índice. También tenemos aquí pues, el índice de servicios públicos, con un performance que ha sido menos volátil. Si podemos ver, las caídas son más abruptas en los otros sectores. Sin embargo, el sector de servicios públicos, ¿no? Tradicionalmente un sector defensivo, ha tenido una menor volatilidad. Otro índice a destacar sería en este caso el financiero, que podemos ver que es el más afectado y el que todavía está luchando por recuperarse, lo cual es coherente dado esta crisis que estamos viviendo, que ha afectado tanto a la economía real como también al sector financiero. Entonces, estos serían los índices sectoriales, nos dan una idea de cuál es el desempeño de cada uno de los distintos sectores del mercado de renta variable local. Tenemos ahora otro índice importante de la familia de índices S&P BBL y el último que voy a presentar. En este caso es aquel que mide el desempeño de aquellas acciones que están dentro de la canasta del S&P BBL Perú General, pero que además son consideradas dividenderas. Eso quiere decir que reparten dividendos. Vemos que aquí la cartera es todavía menor, ya no tiene 30 constituyentes como el Perú General, ni 12 como el Perú Select, sino únicamente 10 constituyentes. Y estos 10 constituyentes son consideradas acciones dividenderas, que reparten dividendos.
Si tenemos un gráfico de los últimos 5 años comparando el Perú general y el Perú y el S&P BVL Increased Dividend, vemos que el rendimiento de este índice dividendero es superior al del Perú general, lo cual querría decir que las acciones consideradas dividenderas han tenido una mejor performance. Siempre teniendo en cuenta que aquí en la medición de este retorno tendríamos que estar seguros de que si estamos midiendo el retorno total, el retorno del precio, ¿no? Que era lo que mencionamos hace un momento. Pero considerando el retorno total, vemos que en efecto las acciones dividenderas han rendido más que las acciones del Perú general. Bueno, con esto habríamos concluido con el repaso de la familia de índices S&P BVL. Ahora pasaremos a comentar qué es la gestión pasiva. En este caso diríamos, la gestión pasiva es el proceso de inversión a través del cual el gestor de un fondo toma decisiones de inversión con el objetivo de replicar el comportamiento de un benchmark, es decir, de un índice de referencia. La gestión pasiva asume que el mercado es eficiente, por lo tanto, rechaza que se pueda superar la performance del mercado mediante la gestión activa. Las principales ventajas de la gestión pasiva son la diversificación y la eficiencia de costos. Además, que la inversión pasiva se realiza mediante el uso de productos invertibles. Por lo tanto, la gestión pasiva hace referencia a buscar obtener el rendimiento que está obteniendo un referente, un benchmark o un índice en este caso. Por lo tanto, si nos referimos a productos invertibles, estamos hablando de aquellos productos de inversión que están vinculados a un índice. Por ejemplo, si tenemos aquí el S&P 500, vemos que hay 3 distintos productos invertibles. Uno de ellos es un ETF, el otro es un futuro y el otro es una opción. Entonces, el S&P 500, si bien es un índice que no se puede comercializar, hay compañías que proveen o crean estos productos en los cuales uno puede invertir y obtener exposición a este índice de referencia. Por ejemplo, el SPY o SPY es un ETF que nos permite tener exposición al S&P 500. Podemos invertir en el SPY, este es un ETF, es un fondo. Por lo tanto, comprando el SPY, que es el ETF del S&P 500, obtendríamos exposición a este índice mediante este producto que sí es invertible, ¿no? Este ETF. También hay otros productos que nosotros podemos adquirir en el mercado y que se basan en este índice, que también son productos invertibles, como son los futuros y las opciones sobre el S&P 500. Hay algunas entidades o compañías que son las encargadas de proveer este tipo de productos. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos algunos de los principales proveedores de ETF, como son iShares de BlackRock, State Street Global Advisors, que es la compañía que provee al SPY, y Direction, que se caracterizan por principalmente crear ETFs apalancados, ¿no? ETFs apalancados, por ejemplo, también del SPY, que nos permiten obtener un retorno o intentar replicar el retorno de este índice bursátil pero multiplicado. Entonces, para redondear la idea, la gestión pasiva hace referencia a la posibilidad de invertir en productos que intentan replicar el comportamiento de un índice que toman como referencia. Para ello, para poder invertir pasivamente, lo que hacemos es comprar productos invertibles, que son productos que siguen el rendimiento e intentan replicar la performance de algunos índices bursátiles, como por ejemplo el SPY en el caso del S&P 500. Ahora tenemos otro ETF, que es un producto invertible basado en un índice muy icónico para nosotros, muy importante para el mercado local, que es el EPU, oficialmente llamado iShares MSCI Perú. Es un ETF que replica a un índice que es proveído por MSCI, el MSCI o el Perú Capital, que nos permite, por lo tanto, tener exposición a la renta variable peruana. Este ETF, el EPU, está listado originalmente en la New York Stock Exchange, pero también se puede comercializar a través de la BVL bajo la modalidad de agente promotor. Tenemos aquí un gráfico del EPU, en el que podemos ver en rojo al EPU y en plomo al índice en el cual este está basado, al cual está intentando replicar, y como podemos ver, la performance es prácticamente la misma. Uno es una réplica del otro, ¿no? En este caso el EPU es una réplica del índice. Si bien hay una pequeña variación, esto es porque
el ETF lo que intenta es replicar de la mejor forma al índice, pero pueden haber pues pequeñas variaciones porque para realizar la réplica el ETF hace uso incluso de algunos derivados y otros instrumentos. Si vemos la composición del EPU, vemos que este tiene 25 constituyentes. Aquí nuevamente los tres valores principales son Credit Corp, Sauder y Buenaventura. Entonces este es el EPU, el ETF que les permite a los inversionistas globales obtener exposición a la renta variable peruana. Ahora pasaremos a comentar la clasificación del mercado y cuál es la importancia de los índices dentro de esta. Tenemos que los proveedores de índices clasifican a los países en tres principales grandes categorías, las cuales son mercados desarrollados, mercados emergentes y mercados frontera. Podemos ver aquí en la parte derecha un cuadro que resume la clasificación para el proveedor de índices MSCI, que es uno de los principales proveedores de índices a nivel mundial. Nosotros encontramos que nuestro país se encuentra aquí en la categoría de mercado emergente en las Américas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la clasificación que hacen los proveedores de índices a los países, esta clasificación se realiza en base al desarrollo económico del país, el tamaño y liquidez de su mercado de capitales y también el nivel de acceso que hay para los inversionistas extranjeros. Si nos preguntásemos por qué es importante la clasificación de un país en función de estos distintos índices, y esto es porque los gestores de fondos toman a los índices, como por ejemplo en este caso el índice de mercados emergentes, como un benchmark al cual ellos intentan seguir. Por lo tanto, que nuestro país forme parte de un índice, por ejemplo en este caso, ¿no? El índice de mercados emergentes, es importante porque al estar dentro de este índice, cuando los gestores de fondos intenten replicar o hacer seguimiento a un índice con otro ETF, pero así, tomando como benchmark al de mercados emergentes, tendrían que considerar adquirir valores del Perú, porque estos valores peruanos están dentro de la canasta del índice de mercados emergentes. Es por eso que es muy importante que nuestro país forme parte de este índice, porque si no fuese así, los capitales tendrían que salir, ¿no? Los gestores de fondos tendrían que liquidar sus posiciones y más bien concentrarse en tener posiciones en aquellos valores que constituyen a la cartera del índice. En este caso, nuestro país se mantiene como un índice, se mantiene dentro de la cartera del índice de mercados emergentes, lo cual es muy positivo para nuestro mercado de capitales. Pero radica ahí la importancia, ¿no? Que un país esté clasificado, ¿no? dentro o que pertenezca o no a uno de los índices aquí descritos es importante, porque en función de eso los capitales van a fluir hacia el país o en caso contrario van a salir del mismo. Aquí tenemos una última lámina en la que presentamos al índice de mercados emergentes de MSCI, que incluye títulos de renta variable de alta y mediana capitalización de 26 países emergentes, entre los cuales está nuestro país, el Perú. Ahora, como parte de los requisitos para que un país tenga valores que se incluyan dentro de este índice, es que tienen que haber por lo menos 3 títulos locales que cumplan con ciertos requisitos, los cuales son de tamaño y de liquidez. Y que tienen que ser 3 para que pueda un país ser clasificado dentro del índice de mercados emergentes. Por lo menos 3 títulos tienen que cumplir con estos requisitos para que pueda ser incluido dentro de este índice. Tenemos que para el índice de mercados emergentes, la principal o el país que tiene un mayor peso dentro del índice, es decir, que tiene más acciones dentro de esta cartera, es China. Nuestro país pues tiene un peso de aproximadamente 0.5% dentro del índice. Y nuestro país forma parte de este índice porque cumple con el requisito de tener por lo menos 3 títulos que cumplan con los criterios que se establecen en la metodología de este índice. Bueno, esos 3 títulos son Credit Corp, Buenaventura y Sauder, ¿no? Como hemos venido viendo que esas 3 acciones son muy importantes para la familia de índices S&P BBL también. Ahora, como mencionábamos hace un momento también, para hacer referencia aquí, el índice de mercados emergentes tiene una versión invertible, tiene un ETF, este es el EEM o IEM. Este índice es un ETF que busca replicar el comportamiento del MSCI Mercados Emergentes. Entonces nosotros podemos invertir en mercados emergentes mediante este producto que hace seguimiento al índice MSCI de mercados emergentes. Y finalmente tenemos un gráfico que muestra la performance de este índice de mercados emergentes y vemos pues que en los años previos a la crisis sanitaria el rendimiento de los mercados emergentes superaba el rendimiento del mundo, pero ahora a raíz de esta crisis
más o menos estos rendimientos se han equiparado, ¿no? Y ahora el nivel está más o menos, considerando pues los últimos 15 años, alrededor pues muy similar, ¿no? Entonces, este sería el índice de mercados emergentes y la importancia de la clasificación de los países dentro de las categorías emergente, desarrollado o frontera. Con esto daría por finalizada la presentación y les agradezco a todos los participantes por su atención y nuevamente a Bursen por la oportunidad de ser parte de esta Semana Mundial del Inversionista. Encuentran ahí mi correo electrónico, me pueden escribir si tienen alguna duda o también en mi perfil de LinkedIn con mi nombre. Les agradezco mucho nuevamente y hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego.